Cordiales saludos, estimados alumnos. Sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Fundamentos Epistemológicos y Filosóficos de la Psicología. En esta clase vamos a dar continuidad a la unidad 1 que hemos comenzado la clase pasada, donde estuvimos hablando de los antecedentes históricos del pensamiento filosófico y su pertinencia en el estudio de la psicología. Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre la actitud filosófica y el conocimiento científico y los orígenes de la psicología filosófica. Primeramente vamos a ver algunas cuestiones sobre la situación actual de la filosofía. Nosotros sabemos a grandes rasgos que la filosofía se caracteriza por problematizar, criticar y reflexionar sobre toda la realidad. Esto quiere decir la naturaleza, la sociedad y el comportamiento del hombre. Como hemos visto ya, la filosofía en sus inicios abarcaba en sus reflexiones la totalidad de la realidad, ya que es considerada la madre de todas las ciencias, porque de esta fueron naciendo las distintas ciencias independientes, como por ejemplo la biología, la química, física, astronomía y por supuesto la psicología. Asimismo, fue especializando su cuestionamiento y nacieron lo que hoy se conoce como las disciplinas filosóficas, que, que problematizan cierta parte de la realidad, como por ejemplo la ontología, la noxeología y la epistemología, también la ética, la axiología, entre otras. En la actualidad, cada una de ellas se ha convertido en una disciplina con un vasto conjunto de conocimientos. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es cuál ha sido y cuál es el rol de la filosofía en la actualidad. Podemos afirmar que la filosofía cumple la función de formar en los estudiantes una visión crítica, reflexiva y problematizar sobre las materias que estudian en cualquier carrera profesional y que lo lleva a preguntarse sobre la realidad, su campo de acción o de estudio, no aceptando las teorías solo porque en un determinado autor lo asegura, porque un profesor lo dice así, porque es lo que la mayoría afirma como verdadero, o porque como siempre fue así, así debe ser. La filosofía puede dotar al estudiante de la capacidad para poder poner en tela de juicio determinadas teorías científicas, cuestionarlas, analizarlas de manera detallada, minuciosa, puede brindar herramientas para poder cuestionar dichas teorías. No aceptar de manera pasiva las teorías científicas, no volverse dogmáticos con cierta teoría científica. Esto conllevaría a investigar diversos temas por los cuales nadie se interesa hoy, pero que quizás sí lo hagan mañana a lo largo, por ejemplo, a lo largo de la carrera que uno está llevando. Bueno, siguiendo, vamos a ir analizando los fundamentos filosóficos de la psicología científica, lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, cuestionamientos ontológicos en psicología, el idealismo filosófico y el materialismo filosófico. Hay que hacer primeramente algunas reflexiones o cuestionamientos de la psicología a través de algunas disciplinas filosóficas, como por ejemplo la ontología y la noseología, ya que todo psicólogo en la práctica profesional y en el proceso de investigación hace filosofía sin saber. Y esto es peligroso porque puede estar partiendo de principios filosóficos idealistas, sensualistas, subjetivos, pragmático, monista, dualista, o por el contrario puede estar haciendo uso de principios materialistas, empíricos, objetivos, éticos, entre otros. Entonces, de esta manera vamos a analizar los cuestionamientos ontológicos en psicología. Bueno, la ontología es una disciplina filosófica que en sus inicios era interpretada como metafísica, la metafísica que había planteado Aristóteles en la filosofía griega. Esta disciplina estudia el problema del ser, las primeras causas,
la ciencia de la realidad o de la existencia. A partir de la filosofía moderna, que nosotros más adelante vamos a ir estudiando, los problemas que tratan la ontología son, o sea, las preguntas que se hacen, por ejemplo, son cuál es lo principal, la materia o la idea, qué es la realidad, cuál es la esencia de todo cuanto existe, cuál es la relación entre la idea y la materia, entre otros. La filosofía, desde sus inicios, ha buscado responder a dichas cuestiones, desde los filósofos, los cuales nosotros ya hemos estudiado, como tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, entre otros. Existen dos corrientes principales para lograr responder a la cuestión de la ontología, el materialismo y el idealismo. Y las demás son derivaciones de estas dos. Entonces vamos a analizar qué nos dice el idealismo filosófico y el materialismo filosófico. El idealismo filosófico se denomina la postura filosófica que corresponde al problema de la filosofía, afirmando que lo primario es la idea, de ahí el nombre idealismo, y que ésta se genera o crea a la materia, es decir, el pensamiento es la esencia de todo cuanto existe, es la única realidad, de la cual todo deriva a lo demás existente. La idea, o en última instancia, Dios, que es la idea, es el que produjo o creó la realidad, la materia y hasta mismo el hombre. Es una de las primeras concepciones del mundo que tuvieron los hombres. Así, dentro de esta corriente del idealismo filosófico existen dos posturas: el idealismo objetivo y que afirma que la realidad es producto de una idea, pero diferente a la del hombre. Es decir, todo lo existente viene a ser de un ser supremo, de una idea absoluta, como ser Dios. Esta filosofía es la que da origen a las diversas religiones. Y el idealismo subjetivo afirma que es la idea del sujeto de la cual deviene toda la realidad, todo lo que existe. Es la persona quien afirma que la realidad existente es un producto de su idea. Puede llegar al absurdo decir que si algo existe como la computadora o este libro es porque así él lo desea y que la existencia depende de que si él lo desea o no. También vamos a ver lo que nos dice el materialismo filosófico, que se denomina esta corriente filosófica que afirma la primacía de la materia y como secundario la idea. En el idealismo era la idea. En este caso, ahora en el materialismo va a ser la idea. Es decir, la naturaleza existió en primera instancia y que esta materia en proceso de evolución desarrolló las diversas formas de vida, plantas, animales y el hombre dentro de este último, o sea, dentro del materialismo. También vamos a analizar el materialismo filosófico como ontología de la psicología. Ya explicamos qué significa ontología y dentro de la ontología vamos a ver lo que es la noseología. La noseología es la ciencia que estudia el origen del conocimiento o la probabilidad del conocimiento. Es una rama filosófica también que se desprende de la filosofía. Entonces, noseología es lo que estudia el origen y la validez del conocimiento. Y en la epistemología es lo que estudia la teoría de la ciencia o la teoría del conocimiento. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en los cuestionamientos no seológicos en psicología. En este caso, en épocas más recientes, el término noseología ha sido empleado con frecuencia para designar a la teoría del conocimiento y realiza preguntas como: ¿qué es el conocimiento? ¿En qué se funda el conocimiento? ¿Cómo es posible el conocimiento? Y por supuesto, ¿qué es la verdad? Eso es lo que se plantea, lo que se cuestiona la noseología dentro de la psicología. Y la posibilidad del conocimiento sí que busca responder a la pregunta: ¿es posible el conocimiento? Es el escepticismo según el cual el conocimiento no es posible. Los escépticos dicen que no se puede llegar a la verdad.
Y otro es el dogmatismo, dice que el conocimiento es posible, o sea, las cosas se conocen tal como se ofrecen al sujeto, o sea, se acepta como es. Por eso dogma, cree. En efecto, las formas moderadas de escepticismo o de dogmatismo se suele afirmar que el conocimiento es posible, pero no de un modo absoluto, sino relativamente. Puede que sí y puede que no. Y el fundamento del conocimiento nos dice que una vez que nosotros admitimos el conocimiento total, parcial, limitado o ilimitado, es posible, queda todavía el problema de los fundamentos de tal posibilidad. O sea, algunos autores han sostenido que el fundamento de la posibilidad del conocimiento es siempre la realidad, o como a veces se dice, las cosas mismas. Se ha hablado de la realidad sensible a diferencia de una efectiva o supuesta realidad inteligible. Hay dos tipos de realidad en este caso. No es lo mismo decir que el fundamento del conocimiento se halla en la realidad sensible. Realidad sensible quiere decir en las impresiones, lo que vemos, lo que percibimos, como han hecho muchos empiristas. O sea, el empirismo es lo que afirma ese tipo de realidad. Y su fundamento se halla en la realidad inteligible, en las ideas, en sentido más o menos platónico, como han hecho muchos racionalistas. O sea, por un lado el empirista y el otro lado el racionalismo. Son corrientes que más adelante vamos a abarcar exclusivamente. Y sobre la posibilidad del conocimiento en psicología, si nosotros comenzamos por preguntarnos cómo se expresa el problema no zoológico en la psicología, a simple vista se puede afirmar que no existe. Pero tras un análisis nos daremos cuenta que no es tanto así. La pregunta extrapolada de la psicología sería, ¿es posible conocer las causas del comportamiento? ¿Es posible conocer el comportamiento? Pero para demostrar la implicancia partiremos del análisis del psicoanálisis, en este caso. Sí, para que una escuela psicológica pueda ser considerada científica dentro de la psicología tendría que tener un objeto de estudio, ya sea la conciencia, la mente, el inconsciente, la conducta, y tendría que aceptar que sí se puede conocer dicho objeto de estudio, si no, no tendría sentido de tratar de ser una ciencia que estudia algo, porque sería absurdo tener un objeto de estudio y afirmar que no se puede conocer. Hasta ahí bien, por ello no significa que todos afirmaran lo mismo, porque la siguiente pregunta sería, ¿y qué se puede conocer? Tan solo una parte, sino solo apariencias. Y por último, sobre los fundamentos del conocimiento en psicología, entonces tenemos por un lado la psicología cognitiva, que estudia la conducta del sujeto, y por otro lado la psicología conductual, que nace en psicología en oposición a las teorías introspeccionistas como una nueva definición para la psicología como ciencia. Bien, de esta manera entonces nos vamos terminando nuestra clase. En conclusión, podríamos decir que en psicología se puede manifestar lo planteado. Primero, que el psicológico tiene una ontología materialista. Y segundo, que el psicólogo tiene una noceología realista científica, porque afirma que sí se puede conocer las causas, signos, síntomas, rasgos de personalidad, patrones de comportamiento del paciente a quien se le tiene enfrente de la consulta. Bien, estimados alumnos, entonces espero que hayan asimilado los conceptos, las teorías, las corrientes que en esta clase hemos abordado. Nos reencontramos entonces en la próxima clase.